and start with this. So we're going to change in this space. Remember, we work in this format. I don't like in this space, like in this, maybe, yes, kind of rules for to say something, ¿cierto? Hemos estado hablando muy detenidamente, ya hicimos un resumen general, creo que ustedes ya van entendiendo la lógica de que con un solo verbo puedo construir el mundo y puedo construir alrededor de 72 posibilidades con un solo verbo, ¿cierto? De hecho, vuelvo también a la importancia que entiendan que en sí son 36 reglas gramaticales. Solamente necesito 36 reglas gramaticales para construir el mundo en su totalidad, pero también podemos estar viendo, podemos estar observando que construirlo en esa totalidad pues es también experimental, ¿cierto? Entonces hoy básicamente vamos a entrar a la conciencia, vamos a ver si nos deja acá ampliar un poquito, que quiero entonces entrar a lo que es las reglas gramaticales a asignar, las reglas gramaticales de cada uno de los espacios que vamos a tener de acá, porque acá básicamente llegamos solo al aire, ¿cierto? Entonces vamos a asignarle un poco más a esto, vamos a ver si nos deja acá, que nos dejen esta. No, básicamente no nos deja, entonces pidámosle acá que nos deje asignar aquí algo debajo. Y le vamos a agregar, introducir, insertar this one debajo. Bueno, vamos a ver si nos cambia acá. Entonces, element, estamos acá con element, luego time space. Listo. Esta de acá. 2, 3. Bueno, entremos acá a esto. Vamos a ver si nos deja cambiar acá. Entonces, copiamos básicamente esto, pero le ponemos en fuego. Vamos a hablar entonces de las reglas. Básicamente, element are, quitémosle esto de acá, pongámosle esto de acá. Por supuesto, este no va a ser are, sino va a ser fire, ¿cierto? Y le ponemos el fire, es el modal tense. Vamos a aclarar cuáles son específicamente los modal tense que vamos a estar trabajando, que vamos a estar manejando de manera general. Pero mentiras, este formato no va a venir a servirme. Ya me di cuenta porque voy a hacer un cambio acá. Voy a copiar este, control C, y voy a borrar acá unas cosas, porque es que yo le asigné unos cuadritos de más, entonces no. Control V acá, y ahora sí puedo borrar acá. Borrar. Acá, entonces voy a borrar acá y voy a poner acá más bien el modal tense, que es el fire, ¿cierto? Ya le asignamos el color para que su cerebro inmediatamente vea también esa capacidad, y borramos acá, obviamente estas ya no, estas no, esto no, esto hasta acá, no, ¿cierto? Vamos a dejar unas sencillas, ¿listo? Unas reglas, ay, se me borró todo, pero es que estas eran las reglas, si no servía, bueno, el caso es, entonces ponemos de la siguiente manera, voy a borrar acá, bueno, dejemos esta acá. Entonces, la primera que yo tengo que tener en cuenta, ¿cuál es la diferencia en cada una de estas? Fíjense que mientras yo decía acá en el agua, vamos a ponerlas con un verbo to let. Entonces, I am letting, voy a ponerla aquí en positiva, I am letting my home because I don't want to be here. I am letting my home, yo estoy dejando. O I am left. I'm sorry, the same. I am led by my friends. Yo estoy siendo abandonado. I am being led. Yo estoy siendo abandonado, dejado. Yo estoy siendo olvidado. I am being led by my friends. I'm not being by my friends. Fíjense en el cambio. I'm not being led. ¿Cierto? Ahora, am I being led by my friends?
¿cierto? Luego, en el pasado, I was being left by my friends. I was not being left by my friends. Was I being left by my friends? In future, I will be being, ¿cierto? I will be being led by my friends. I will not be being led by my friends. Will I be being led by my friends? This was in water. Now in air. I let my friends, ¿cierto? I do not leave I am in present. This is yellow. Remember, I am led my, I don't know, my home. I'm sorry, I let my home. I let my home. I do not let my home. Do I let my home? In past, I did, I'm sorry, because I am in past. I let my home is the same. Remember, let, infinitive, por eso depende el contexto, la que yo quiero usar también, o la que me quiera decir. Eso han pasado, el contexto me dice todo. I let my home. I did not let my home. Did I let my home? I will let my home. I will not let my home. Will I let my home? It's different. Now in air, what happened in air? I say in positive present, I have let my home. I have not let my home. Have I let my home? In past, I had let my home. I had not let my home. Had I let my home? In future, I will have let my home. I will not have let my home. Will I have let my home? ¿Cierto? Y acá simplemente digo es subject. In this case, I can say subject, I. Estoy en presente y en presente normalmente el modal tense. Ya aquí pongo el modal tense que estoy usando. ¿Cuál yo les recomiendo? Porque digamos que esa ya es una categorización hecha por la academia en cuanto a que los modal tense también tienen un tiempo y a nosotros nos sirve definir cuáles son amarillos, cuáles son azules y cuáles son rojos. I can, digamos en este caso, modal tense, can, should. Look at this. You should. Can, should. Tenemos may. Tenemos must. ¿Cierto? El can es de poder. I can be. ¿Cierto? I can let. Fíjense que después de esto, normalmente ya ponemos más modal tense. Tenemos el verbo de manera general. El verbo en infinitivo. Infinitive. ¿Cierto? Y luego puedo poner el complemento. I can let, I don't know, whatever you want. ¿Cierto? ¿Cuál es la diferencia? Para que ustedes empiecen a entender. Estos verbos, este modal tense, vamos a mirar específicamente cuántos nosotros, yo les dije desde el principio, nosotros vamos a revisar, yo creería que alrededor de 15, 16, de hecho por mucho 12 modal tense, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es que los modal tense uno puede encontrar por mucho 20 y tantos, ¿cierto? Pero es que más allá de encontrar tantos, porque existen de probabilidad, de habilidad, de permiso, de solicitud, de sugerencias o de obligaciones, ¿cierto? Lo podemos usar de, bueno, básicamente lo tenemos en muchos aspectos, pero es que estos modal tense son tan específicos que me permiten usar directamente con otro verbo. No sé si se acuerdan que yo les decía, si van a unir dos verbos normalmente, por ejemplo, I read to cry something. Fíjense que este verbo, I read to cry, yo leo para escribir, ¿cierto? I read to cry, yo leo para escribir. La regla siempre me dice, si vas a poner un verbo, debes de poner otro. En el modal tense no, en el modal tense, como son verbos modales, son importantes, yo puedo usar de una vez cualquier verbo. I can let, I can be. ¿Cierto?
Yo puedo dejar, yo puedo ser. I can speak, yo puedo hablar. Una cosa es decir, I speak with, I speak with she every day. Otra cosa es decir, I can speak with she every day. Ustedes van a decir inmediatamente cuál sería la real diferencia o qué se le está añadiendo. Pues la modalidad es como la amabilidad de una cosa, es decir, yo hablo con ella, no, es que yo puedo, se me está sugiriendo, se me permite. Por eso ya es como la amabilidad del lenguaje, mientras que en el anterior aprendimos a perfeccionarlo con el have, según el tiempo, en este ya estamos usando amabilidades, ¿cierto? Ahora lo que les digo, recuerden que los modal tense, ya para usarlos, esos verbos de fuego, ¿cierto? Pueden, acá voy a agregar otro, yo siempre iré, digamos que poniendo los más típicos. Acá hay uno que es muy conocido, mate, que es muy parecido al poder, ¿cierto? En una clase solo me detendré a hablar de la teoría del can, show, may, digamos que los contextos de estos, ¿cierto? Pero hoy quiero dejar de manera clara la regla general y la comprensión de por qué estos verbos tienen su particularidad, de por qué estos verbos manejan digamos que unas reglas específicas. Si yo les comparto acá, bueno, ya tomo esta. Si yo les comparto, bueno, ya les comparto una específica dentro de Download Lessons que yo les envié hace poco, que yo les compartí hace poco. Ahí hay una cantidad después para que pongamos en marcha el aprendizaje de estos modal tense, modal verbs, para poderlos tener. ¿Listo? Entonces, modal tense, can, poder, should, sugerencia, may es también poder, ¿cierto? Más ya es un deber, ya lo vamos a estar revisando específicamente. You must be, tú debes estar allí. You must be in your work. May es del verbo poder, es decir, que ahí podríamos tenerlo de manera sencilla, ¿cierto? Es decir, en este presente. Ojo, porque por eso me voy a que estos modal tense son amarillos. Se usan en un estado amarillo, en un estado en donde yo puedo decir yo puedo, tú puedes, tú. Lo uso específicamente en el amarillo, ¿listo? Y recuerden, el uso del modal tense, para que lo vayan observando, siempre es directo. No tiene ninguna regla específica de poner otro verbo. En este caso, yo lo pongo de esta manera. En la regla o en la fórmula del naranja. Fíjense que mientras en el verde estamos diciendo I read, I'm sorry. This is an example, but I say I can let my I don't know, my work because I had a lot of problems. Maybe I say I can leave my work because I have had a lot of problems. Yo puedo dejar, es que está diciendo, puedo cambia tanto a decir I left my work. Fíjense que la diferencia de decir yo solo voy a decir yo dejo mi trabajo o si yo dejo mi trabajo porque yo he tenido muchos problemas, yo puedo dejar, es muy diferente a decir yo lo puedo dejar. En estos momentos es como si hubiera tomado la decisión, como si todos los tiempos se precipitaran en una acción concreta del lenguaje de decidir. Los modal tense yo los llamaría también, son verbos tan especiales en el inglés y fíjense que es curioso porque las academias no hacen tanto hincapié en entender que todo lo que nosotros decimos debemos acompañarlo normalmente, o mejor dicho, debe siempre tener la compañía de un modal tense, ¿cierto? Porque si yo puedo decir, I speak 5 languages in my experience, decir I can speak 5 languages es como algo de que yo puedo hacer eso y además podría agregarle más, podría tener más cosas. Si estoy en una entrevista y yo me refiero a quien me está entrevistando con estos modal tense, esa entrevista la tengo ganada.
Si yo quiero dejar una buena impresión y empiezo a usar modal tense, I may you go to this space, or I cannot say something because I can write my life, ¿cierto? Como yo los quiero usar, pero tenga la conciencia de que estoy yéndome al fuego. Además se van a dar cuenta cuando entremos en práctica en textos ya directos. Casi yo diría que del 100% del texto, un casi 40, 50 o 60% tiene uso de modal tense. El otro 40% se lo lleva el aire y el porcentaje restante se lo lleva el agua y se lo lleva la tierra. Y un texto está hecho en su totalidad, como lo estamos viendo con esta metodología, con aire, con fuego, con tierra, con agua y con todos los 9 colores que nosotros manejamos en este espacio, ¿cierto? Entonces, por eso les recomiendo el estudio de este modal tense, aunque lo veamos rápido para poder tener la totalidad. Tiene muchas cosas, tiene más cosas, de verdad que uno por cada uno podría quedarse a hacer un mundo de cosas. Subject and negative. Now, is very easy. You can say subject, modal tense. Remember, in this case, can, should, may, must, might, maybe. And in this case, not. Then you say this, not. Verb, infinitive, remember, not in other way, but in infinitive, complement, no more. And you can say, I cannot be your friend. Diferente a decir, I am not your friend. O diferente a, I don't want to be your friend. Las tres, en este caso, fíjense que uno podría decir, claro, están súper conectadas. Yo no soy tu amigo, yo no quiero ser tu amigo y yo no puedo ser tu amigo, ¿cierto? Por eso voy también a que estos can, estos modal tense, tengan en cuenta que el can es una palabra de amarilla, es como el do, es como el das, es muy amarilla, es un infinito. De hecho, yo no podría llamar que el can, uno no dice to can, no existe como el decir to write, escribir, to speak, to live. No, el can es un verbo de poder impresionante. I cannot be your friend, yo no puedo ser. Yo no puedo ser, y por eso también les he dicho, cuando usen el fuego y acostumbres, y ya les he dicho también, acostumbres a la causa y al efecto. I cannot be your friend because you are not in my, or because you were not in my birthday. And this is very important for me. Yo no puedo ser tu amigo porque tú no estuviste en mi cumpleaños y quizás mi regla es, solo están quienes se acuerden de mi cumpleaños, algo así, ¿cierto? Causa y efecto. Y va al hecho de que los modal tense normalmente me llevan sí o sí a una segunda frase. Ya no está solamente dicho por algo sencillo, por algo normal, simple, sino que los modal tense me dan posibilidades. El hecho de usar un would, el hecho de usar un could, el hecho de usar un, bueno, el can, el may, ¿cierto? El shall, el should, el ought, bueno, que es sinónimo de should realmente, el must, el would, ¿cierto? Que son como de los más claves. Usar esos es usar la posibilidad consciente de que el lenguaje tiene más opciones. Si yo solamente digo, I am not your friend, yo puedo dejarla ahí, yo no soy tu amigo, ya, punto. I'm not your friend. No se sabe por qué, pero yo estoy diciendo, es como si ya acá, en agua, en tierra y en aire, estuviera pensando, no, dejémoslo más bien, estuviera, sí, haya tomado una decisión concreta. Yo no quiero ser tu amigo. I don't want to be your friend. Pero si yo digo I cannot be your friend, es porque
algo por debajo se cuenta de más. Contar con el fuego, hablar con el modal tense, es tomar en cuenta que yo quiero decir algo más. Por eso ahorita cuando entremos a la construcción de textos, que esa es la práctica, fíjense que ahí es donde ustedes se miden, ahí es donde entra. Acuérdense también lo que les decía, yo lo que lo aprendí fue leyendo, escuchando y escribiendo sin ninguna lección en mano. No es bueno pensar de que uno siempre tiene que estar al lado de un maestro, de una academia, de un espacio en donde le estén diciendo está bien, está mal. No, láncesen. Esa que ya tienen las reglas, es como lo que les decía, ya tienen un vehículo, ¿hasta dónde quieren llegar con ese vehículo? ¿Cierto? Si yo digo esto, entonces, I cannot be your friend, or maybe I cannot stay with your mother. I cannot stay with your mother in this moment. Yo no puedo estar, y fíjese que se dice I cannot stay. Yo no puedo estar, yo no puedo permanecer en estos. Fíjense que acá normalmente cuando se pone el modal tense, aquí adelantico, este verbo que obviamente empieza como en infinitivo, o mejor dicho, se escribe acá como infinitivo, se dice como infinitivo. Yo no puedo ser, miren que yo no digo acá, I cannot is, I cannot are, I cannot am. No, grave error. I cannot be de manera general porque uno sabe que este infinitivo se está uniendo con el puedo. Y además que dice yo, pues obviamente ya la conjugación es esto, el can es poder, pero pues con la conjugación yo no puedo, ¿cierto? Yo no puedo ser tu amigo. I cannot stay with you. Yo no puedo permanecer. Otro, I cannot live without you. Look at this. Without you. I cannot live without you. Yo no puedo vivir sin ti. Está por debajo haciendo un juramento de más cosas. No sé si se dan cuenta, las canciones por eso tienen mucho de estos. O bueno, cuando empezamos a ser más conscientes de como de palabras que me dan más intenciones. Yo por eso les he dicho también, traducir es traicionar. Uno no traduce literalmente. Quítese en ese chip de la cabeza de que me están diciendo, hey, what are you doing in this moment? Ok, what, ¿qué? Are, estás, you, tú, haciendo, ¿qué estás? Ok. Primero, vuelve más lento al cerebro. Segundo, hace que piense obviamente en español. Tercero, hace que pierda el ejercicio o la idea vital de que ustedes tomen el contenido vital de ahí. Tomen el contenido vital. Es como si tomaran la intención de lo que están diciendo. Por eso cuando yo hablo con modal tense, mi intención es más clave, es más clara, ¿cierto? Por eso el modal tense, o mejor dicho, el fuego, solo llegan chicos de décimo y 11, que son muy pilos, y obviamente por fuera ya, a quienes quieran es poner en marcha esto, por eso está en eso y por eso también la regla de poder usarlo de esta manera. Por otro lado, question, fíjense que aquí pongo, la regla gramatical me dice, debo poner primero el modal tense, o bueno, también, como siempre, WH question, ojalá hagamos ejercicios con WH question, modal tense, ¿cierto? He visto mucho también, aunque por eso no lo pongo como regla general, pero he visto que los modal tense no suelen acompañarse con un WH question. Sin embargo, si uno lo pone con WH question, tiene sentido, ¿no? Por ejemplo, decir, ¿cómo puedes pensar en eso? How, vamos a poner, bueno, la regla. WH question, modal tense plus subject, ¿cierto? Subject plus verb in infinitive, okay, and complement. And plus always sign of questions. And you can say, how can you think in that person? How can you think in that person? ¿Cómo puedes? Fíjense que está diciendo, acuérdense que esto es presente.
¿Cómo puedes pensar en esa persona? How can you think in that person? Or maybe, where can you... Es que ya es más, no lo haría con este porque el resultado de lo que les digo es más típico, aunque pueden acostumbrarse ustedes después, en hacer directamente con el modal tense. Can you give me one moment? ¿No les parece más típico cuando preguntamos inmediatamente con el can? Can you tell me your... Cuando vayan a preguntar, por eso también podrías tú, es como una, puedes tú, can you tell me your experience? Can I go, la más típica, to the bathroom, please? Can you say, or can we take persons outside? ¿Cierto? Estos modal tense, lo que les digo, por ejemplo, este del can, es una manera muy amable de preguntarle a alguien si se puede hacer eso. No está, es como que le está pidiendo permiso. Por eso cada modal tense, en este caso el can, es muy vital porque es de mucha amabilidad en cuanto a pedir permiso antes. ¿Cuál es uno muy parecido que les decía ahorita al can? El may. May I help you in something? ¿Puedo ayudarle en algo? May I help in something? Okay, or may I say what you can? Miren, yo puedo usar dos. What you can do. Puedo decirle qué puede hacer, ¿cierto? Si yo uso esa. Por eso vuelvo también en la conciencia de los modal tense. Tienen que habitar, tienen que estar también la conciencia de los mismos colores. Ustedes van a encontrar muchos más. ¿Qué les pido? Que cuando entren a la conciencia de ese modal tense, cuando se metan a profundizar ese modal tense, que de pronto lo encuentren y wow, el teacher Gino no me dio, no me dijo que era amarillo, era azul, era rojo, no me dijo cuál era. Ah, pero yo sé qué significa tal cosa y en ese sentido, si lo pongo en un contexto de tiempo, pues obviamente tiene este color, ¿sí? Yo hice una clasificación sencilla de los más típicos, de los más usados, ¿cierto? Yo les he dicho de manera general, esto es un manual que ustedes obviamente van a completar o van a tener en premisa en agosto que sale el libro para poder dominar todo esto. Pero básicamente vayan sacando ustedes también las conclusiones. ¿Cuál yo pongo en marcha? ¿Cuál yo, de hecho, también, yo de ustedes les pido, cásense con 3 modal tense. Can para el presente, para el pasado, siempre vamos a estar usando el cool. Es el único, de hecho. Yo estoy seguro que hay más. Pero de lo que he encontrado, de toda la investigación y del uso de los tiempos, es el que más he usado. Y en el futuro, cásense con el wool. Es decir, que si se trata de resumir esto aún más, es decir, el resumen del resumen, si quieren hablar modal tense, pueden decirlo todo con can en presente. Bueno, también se trata de si quieren sugerir o si quieren, bueno, es que no llamaría obligar, pero como cuando ustedes le dicen a alguien, digamos en el más, acá, you must leave her. Look at this. You must leave her. Tú debes dejarla. Or maybe he must leave cigarettes for him health. Por su salud. Él debe dejar. ¿Sí ven? Acá ya no está diciendo, si puedes, deja los cigarros.
Fíjese que está diciendo, él debe dejar, él tiene que. You must be. El should es una sugerencia. El can es como un puede, pero parece que no lo está. Le puede decir, puede ser que no. ¿Sí ven? A eso voy con los modal tense. Porque es que los modal tense, mientras yo estoy diciendo, I have lit the cigarettes, yo estoy tomando, y creo que sí, ya vuelvo a sacar la conclusión. Aire, tierra y agua son decisiones concretas, decisiones. En cambio, en el fuego no son decisiones, son posibilidades. Posibilidades, ¿cierto? Esto realmente no es una decisión, es una sugerencia que lo lleva a las posibilidades de que de pronto sí lo hizo, de pronto no lo hizo, ¿cierto? El modal tense, el fire, en su naturaleza es para todo el movimiento de posibilidades. En cambio, en el agua, en el aire y en la tierra no se mueven las posibilidades, ya se mueven las decisiones. Que las decisiones me lleven a posibilidades, eso es diferente. Eso es muy distinto a la hora de manejar, ¿cierto? Entonces, you must leave here, he must leave the cigarettes, ¿cierto? Vamos a dejarlo en esto. ¿Listo? Por el momento, entonces, tenemos las reglas hoy de el presente, el pasado, perdón, el presente en positivo, en negativo, en question. Que les pido, voy a revisarlo yo de manera concreta, pero estoy seguro, voy a ponerles acá, estoy seguro que en esta página de download habrá, si yo me doy a la búsqueda, modal tense, solo que me diga algo que me diga modal tense. Vamos a mirar si damos con modal, no me dice modal auxiliario. Vamos a ver si este no, pero solo me salió uno. Miramos a ver si nos sale. Estoy seguro que deben de salir. Bueno, sí. Sí, este nos podría servir. Can, will, do, should. Miren, nos podría servir. Voy a ir buscándoles específicamente cuáles para que cuando lo tengamos. Bueno, también está el need. Ya les voy a decir cómo pero cuando lo manejemos bien, entrar a esto. ¿Listo? Por el momento, dejemos las reglas hasta ahí y continuamos la clase de mañana. ¿Listo? Así que, de verdad, thank you very much. Erika, Caret, Grace, Víctor, Mónica, Jenny, sugerencias, dudas, por favor, me lo hacen saber. ¿Listo? Mañana seguimos con pasado y futuro. Thank you very much. Ok, teacher. Pero una pregunta. Thank you, teacher. Ok, sí, Víctor, dame ¿Es posible que nos envíes las reglas que se anotaron por WhatsApp? Las reglas que se anotaron por WhatsApp, luego... Es que no alcancé a copiar, a tomar apuntes de todo. Listo. Sí, señor. Fórmulas. Perfecto. Listo. Sí, señor. Ya saco el WhatsApp web y las tomo de una y las paso solamente. Ok, profe, gracias. Listo, Víctor. Okay, everybody, have a good night. Thank you very much. Thank you. Have a Bye. great Thank night, you. teacher. You too, Bye. teacher. See you later. Thank you. See you later. See you Goodbye. tomorrow. Bye-bye. Tomorrow. Okay, goodbye, Erika. Thank you. Okay.